países, más de 4 millones de visitas y 34 alianzas estratégicas con escuelas de cine, festivales, distribuidores, productores y cinematecas de Latinoamérica. Para celebrar el aniversario, en el mes de marzo tendremos en Retina Latina una programación especial con 30 películas y llevaremos a cabo 7 conversatorios alrededor del cine latinoamericano y de la cooperación y la integración para el fortalecimiento audiovisual. Además, este año tenemos a Francia como país invitado para dialogar sobre los cruces Latinoamérica-Francia y su contribución al desarrollo de la industria de nuestra región. Esta colaboración es posible gracias al apoyo de la Embajada de Francia y su Oficina de Cooperación Audiovisual Regional para los Países Andinos. Invitamos a todos los colombianos y latinoamericanos a sumarse a esta programación de Retina Latina a través de www.retinalatina.org y de la aplicación para dispositivos móviles de la plataforma. Retina Latina nos conecta con el cine latinoamericano en estos 5 años. Muspelita ekuwila kusqayki. Bueno, muy buenas tardes y buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Jenny Chaverra. Yo soy la coordinadora de Retina Latina, una plataforma pública para ver cine latinoamericano, de la cual hacemos parte 6 países a través de las instituciones de cine y audiovisual, desde Bolivia, Colombia, México, Perú, Uruguay y Ecuador. Es para nosotros un placer hoy estar acompañados con estas mujeres poderosas del cine latinoamericano, también con Pablo, un hombre que recientemente ha cosechado muchos éxitos con su película Aquelarre en los recientes Goya. Primero que todo, agradecerle mucho a Amanda, a Elvira, a Flavia, a Marcela, a Pablo, por estar acá. Sabemos que sus agendas son muy complicadas. Es importante decir que estos diálogos que vamos a tener entre los cruces entre Latinoamérica y Francia son posibles gracias al apoyo del Festival de Cine Latino de Toulouse. Así que muchas gracias a Eva Morsch por generar también esta conversación, este diálogo, y también gracias a la Embajada de Francia en Colombia y a su Oficina de Cooperación Audiovisual para los Países Andinos. Retina Latina está cumpliendo 5 años y por eso hemos querido tener a Francia también como país invitado, un poquito para dejar en la conversación de que los cines se hacen desde muchos lugares y que precisamente es muy interesante plantear conversaciones que abran el espacio audiovisual. Por eso el día de hoy vamos a tener distintas miradas de cineastas, mujeres y de Pablo como cineasta hombre, quienes han hecho también un trabajo muy interesante desde Francia y desde Europa. Y para ello nos acompaña entonces Amanda Rueda como moderadora. Voy a hacer una breve presentación y luego le doy entonces la palabra a Amanda y a las invitadas y al invitado para la conversación.
Entonces empiezo con Amanda. Amanda es egresada de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle en Colombia, es doctora en Ciencias de la Información y la Comunicación de la Universidad de Toulouse y actualmente es profesora titular del Departamento de Artes y Comunicación de la Universidad de Toulouse, Jean-Georges, ahí me perdonan la pronunciación. Entre las investigaciones que ha realizado Amanda, es muy importante destacar el libro América Latina en Francia, Festivales de Cine y Territorios Imaginarios, y también es importante realzar que Amanda es miembro del comité de redacción de la revista Cinemas de América Latina. Muchas gracias, Amanda, por estarnos acompañando y por moderar esta conversación. También quería presentarles a Elvira Díaz. Elvira Díaz es franco-chilena, nacida en Francia, es directora y documentalista, hija de exiliados y con familia de exiliados, y ahorita tendremos la oportunidad un poco de conocer eso, cómo ha influenciado también su experiencia y su creación cinematográfica, y ha dirigido los largometrajes documentales Víctor Jara, número 2547 y El Patio. Nos acompaña también Flavia Castro, ella es guionista, productora y directora de documentales y ficción. Es también de origen franco-brasilero, es maestra en cine de la Universidad La Sorbona y además es docente de la Escola de Cinema Darcy Ribeiro en Río de Janeiro, en Brasil, donde también ha coordinado la carrera de guión. De Flavia, muchas gracias por tu generosidad. Vamos a tener su película Diario de una búsqueda, que está disponible para el mundo y la van a poder ver hasta el 25 de marzo. Nos acompaña también Marcela Said. Marcela, muchas gracias por estar aquí. Marcela es chilena, es directora, es guionista, es egresada de la Pontificia Universidad Católica de Chile y digamos que ya ha vivido desde hace muchos años en Francia, desde donde también, digamos, ha hecho gran parte de su producción. También tiene un máster en técnicas y lenguajes de medios de la Sorbona en París y entre otras de las películas, digamos, que ha dirigido, tiene el documental Opus Dei, Una cruzada silenciosa, El Mosito, además de cintas de ficción como El verano de los peces voladores y Los perros, un poquito como para contar sobre la trayectoria de Marcela. Y finalmente, como les adelantaba al comienzo, nos acompaña Pablo Agüero, es de Mendoza, Argentina, también reside en Francia, es cineasta y guionista, y digamos como que alcanzó un gran renombre internacional con su cortometraje Primera Nieve, que fue ganador del premio del jurado en el Festival de Cine de Cannes en 2006. También gracias, Pablo, por compartir tu documental Madres de los Dioses, que está disponible para el mundo para que también lo puedan ver, y por qué no aprovechar también e invitarlos a todos a ver Aquelarre, que está disponible en Netflix. Entonces, bueno, pues nada, muchas gracias. Espero que esta sea una buena conversación. Adelante. Muchas gracias, Jenny, y muchas gracias a él y a las realizadoras por haber aceptado de compartir este momento de discusión alrededor de esa experiencia de migración, de experiencia diaspórica, como algunos lo llaman, una experiencia que es muy distinta, singular. Cada que miro y miramos la trayectoria de los 4 realizadores y realizadoras que están acá, podemos darnos cuenta que las razones, digamos, del viaje, del desplazamiento son completamente distintas. Existe una partida del lugar que no sabemos exactamente cuál es y que siempre es distinto para cada uno, del lugar de origen, digamos, que tiene que ver con razones políticas. Es el caso de Flavia y de Elvira. Flavia, como nos decía Jenny, migró con su familia. Yo voy a ser un poquito más precisa. En el año 69 se exilia en Francia con sus padres, vive en Francia, vuelve a Brasil en algún momento, ya nos contará ahora, luego vuelve a Francia, ahorita está en Brasil en este momento. Y el caso de Elvira, pues Elvira nace acá, es hija de padre exiliado y madre francesa. Va muy tarde a Chile, también nos contará un poco eso, vuelve a Francia y está haciendo siempre esa ida y vuelta de manera permanente. Y el caso de Marcela y Pablo, pues son casos muy distintos porque no tienen que ver con asuntos de exilio, digamos, son
Son elecciones que han hecho, también nos van a contar cada uno, no, yo no lo tengo muy presente tampoco cuál ha sido esa historia de la migración, ese impulso de salir y sobre todo esa decisión, ¿no? De quedarse, pero de seguir también yendo y viniendo. En todo caso, esa idea de ir o volver, podríamos imaginarla a partir de una palabra que es la del entre dos, ¿no? Ustedes son realizadores del entre dos, están entre dos lugares y digamos que esa va a ser como la trama, la clave de esta discusión. Yo les propongo una primera pregunta que tiene que ver con la idea de pensar y producir y crear desde ese lugar del entre dos. Voy a empezar, digamos, voy a empezar con Flavia, ¿eh? Con Flavia, que en el caso de Flavia, su trabajo cinematográfico es bastante autobiográfico y tiene que ver sobre todo con un cuestionamiento sobre la memoria. Tanto en la película Diario de una búsqueda como en la película de ficción que va a realizar después Deslembro, está planteando sí, un cuestionamiento sobre una historia que es la suya, pero que también es la historia de un país. Flavia, para vos la palabra, para que nos contes cómo ha sido esa experiencia y también esa necesidad, digamos, de expresar ese entre dos cinematográfico. Bueno, buenas noches a todos. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Voy a intentar hablar. Hace tiempo que no hablo castellano, entonces espero que que salga algo. Sí, yo la verdad es que empecé a trabajar en cine en Brasil. Bueno, espera, ¿por dónde empiezo? Porque son muchas idas y vueltas, ¿no? Yo salí de Brasil con 5 años, me fui a Chile, nos quedamos allá hasta el golpe, después a Argentina y acabamos en Francia, que es el lugar donde viví por más tiempo a partir de la adolescencia no, de los 8 años. Entonces después toda mi historia, mi vida se divide entre Francia y Brasil, ¿no? Yo volví a Brasil con 15 años, cuando hubo la amnistía política, volví con mis padres y después volví a Francia con 25 y a Brasil de nuevo con 35, etc. Entonces hoy viví la mitad de mi vida en Francia y la otra mitad en Brasil. C'est vraiment l'entre-deux, quelque part. Me siento muchas veces dividida cuando no es una suma, es una división, ¿no? Y las películas nacen de eso, porque yo hice Diario de una búsqueda porque quería contar esa historia en particular, que es la historia de mi padre, de la muerte de mi padre, con también un poco de lo que yo llamo mi infancia militante, ¿no? Del exilio en todos esos países. Entonces yo vuelvo a Chile, a Buenos Aires, a Venezuela, a Caracas y tal, para contar un poco esa infancia con la historia de mi padre y de su muerte. De una cierta manera, el cine para mí, yo ya trabajaba con cine, escribía y hacía un montón de cosas, pero el deseo de dirigir una película nació de la necesidad de contar esa historia, ¿no? Y Deslembro nace de Diario de una búsqueda en el sentido que es una investigación sobre la memoria y ahí yo salgo un poco, hay mi historia un poco, hay la vuelta a Brasil de un adolescente y todas las gestiones de cómo reintegrarse en un país que nunca fue tuyo, pero que te dicen que es el tuyo, ¿no? Mismo si tú no tienes los lazos que podrías tener porque nunca viviste allá. Pero Deslembro nace también de una inquietación en relación al presente de Brasil. Cuando digo presente, no es el presente ahora, que es el terror absoluto y inimaginable, pero es el presente de 3 años allá, 3 años atrás. Un presente en que justamente no se había hecho un trabajo de memoria, se hizo poco en Brasil un trabajo de memoria institucional, de Estado y de gobierno, ¿no? Tuvimos una comisión de la verdad muy tarde, fue importantísima, pero fue muy tarde. Entonces, toda esa historia que yo viví en mi infancia
continúa muy presente, ¿no? Los desaparecidos políticos. Todo eso no salió de verdad como una cosa, como una historia colectiva, que cualquier persona en la calle sabe de lo que es o que pasó en Brasil en los años 70, ¿no? Entonces, Descilembro nace de una inquietación personal con mi propia historia y con algunas cosas en relación con la memoria, pero sobre todo de una ausencia de memoria colectiva que me angustiaba. Bueno, ahorita seguiremos conversando de esa manera como escribiste también esa historia, que es una ficción, pero que está bastante, como lo estás diciendo, arraigada, ¿no? En una historia personal y una historia más general del país. En el caso de Elvira, la trayectoria es igualmente singular. Elvira nos contaba que fue a Chile por primera vez, bueno, nace en Francia y va a Chile por primera vez a los 26 años. Y bueno, desde que fuiste a Chile por primera vez, digamos que no has parado de ir a Chile y siempre por la misma razón, en general, tenemos otras razones un poco personales, pero la gran razón también es el cine, ¿no? Porque a partir del momento en que decidís pasar a hacer películas, todas tus películas han tenido, todas tus películas como autora, ¿no? Han tenido que ver con la historia chilena, con la dictadura chilena y también con esa necesidad de construir una memoria y aportar en ese sentido al país que no es tuyo, pero que es tuyo a la vez. A ver, Elvira, contanos esa experiencia. Hola. Sí, yo nací en Francia de una madre francesa que estaba ella en un comité de apoyo a los chilenos, a los refugiados. Y así se conocieron mis padres. Y esperé toda mi niñez ir a Chile, pero sabía que era prohibido, que mi padre y mi tío, los dos llegaron primero. Y sabía que era imposible porque eran buscados. Mi tío era fichado terrorista y porque perdió la vista, era ciego en una explosión justo antes del golpe, un año antes del golpe, y eso era lo que cuenta mi primer película que se llama Y Volveré. Y esa obsesión de ir a Chile nunca me quitó, por supuesto, pero esperaba ir con mi padre y mi padre todavía nunca ha vuelto a Chile y no quiere ir y no pienso que irá. No quiere ir nunca más y porque fue muy decepcionado con lo que pasó después y ahora Chile no parece para nada a lo que esperaba él. Entonces le cuesta mucho, mucho volver. Entonces, no sé, voy yo con una cámara y además la primera vez que fui para grabar fui con mi tío ciego y era su primera vuelta a Chile, pero como ciego. Y yo grababa su vuelta a Chile, entonces nunca fui verdaderamente a Chile con alguien de mi familia que podía mostrar o explicarme las cosas. Entonces fui, cierto, a descubrir ese pasado, el pasado colectivo y el pasado familiar y pasando en mis cuatro películas, cada vez filmé una persona y cada vez fue como la salida de un secreto. Por ejemplo, la persona Héctor Herrera, quien sepultó a Víctor Jara, es una historia que era para él un secreto, tremendo secreto terrible y muy difícil que vivir, y fue ese documental con él, fue la posibilidad para él compartir y que su historia propia, íntima, ese trauma de haber trabajado como requisicionado por la Junta, trabajar en la morgue, se encontró con el cuerpo de Víctor Jara y lo reconoció, lo identificó, y entonces esta historia la compartió con el público mundial, pasando por el documental. Y ese es el punto de vista que tengo yo. La cámara me permite acercarme un poco de la historia que no viví yo, porque yo no viví la dictadura, no sentí el miedo,
igual si había olor a miedo en mi casa, porque cuando era niña llegaban primos, tíos, tías de Chile o amigos chilenos o de toda Sudamérica también, y muchos pasaron por mi casa y además como mi familia tenía un grupo de música andina, tocaban en la calle, en teatro, hicieron cientos de conciertos para juntar dinero y para mandar a la familia de los presos políticos. Había mucha angustia, había mucho dolor, había mucho estrés y había olor a miedo, creo, en mi casa cuando era niña, miedo de perder a alguien que no pudo salir del país. Y eso fue, igual si no lo viví, lo sentí. Entonces, me imagino, no sé, grabar para mí como apropiarme un poco esta historia, porque detrás de la cordillera para mí era como un fantasma, algo que no podía acercar. Y también ser como me llaman, de la segunda generación, tal vez me permite tener un poco de distancia, porque los temas en que me meto pasé mucho tiempo en la morgue, en el cementerio, con temáticas y testimonios muy fuertes, muy, muy difíciles, pero como tal vez la distancia, los 15.000 kilómetros que hay y también una generación después, me da la posibilidad de acercarme tal vez un poco más, porque ese dolor, igual si está en mí, no me pertenece tanto, me siento, no sé, tal vez un poco protegida. Crecí en Francia, fue fácil, la verdad. En todo caso, me decías en algún momento que esa distancia, el hecho de que esa historia no sea la tuya, directamente en todo caso te permitía eh, construir una mirada que no era ni nostálgica, que no estaba atravesada por un deseo de venganza, que era, digamos, otra cosa. ¿Ah? Eh, Elvira, no sé si querés hablar de eso, de esa mirada que te permite construir justamente el hecho de estar lejos de la historia, pero también esa necesidad, es un poco paradójico, esa necesidad que es casi que existencial, ¿no? De seguir yendo a Chile y seguir mirando la historia chilena. Pero, Sí, ¿sabes qué? Te lo concluyo así, vamos a seguir con Pablo, ahorita volvemos al tema para que lo vamos pensando, ¿ok? Pablo, en los 30 años de cine latino vos nos enviaste un videíto cortico, que me imagino que te acuerdas obviamente, en el que contabas que mandaste la copia a Toulouse de una película incompleta, yo me imagino que es Salamandra, ¿me confirmas? Sí. No, no fue una película anterior. Fue una película anterior, en todo caso llegó a Toulouse y ahí decís en ese video y fui invitado a cruzar el océano. Ese día sentí que la imaginación podría salvarme del determinismo social. Y bueno, ese día sentiste eso, te viniste, te quedaste, nos vas a contar cómo fue esa quedada, pero en tus películas siempre hay como esa reflexión, ¿no? En 77 Doronchit vas a decir ¿a dónde me fui y por qué me fui? Es una pregunta que te estás planteando, en todo caso, en ese momento todavía. Te fuiste de Argentina a París buscando una imagen utópica, lo decís en la película, y luego, bueno, volvés, vas a la Patagonia, filmar de nuevo, volvés a Francia, armas el proyecto Eva no duerme, vas a Argentina, vas a filmar, volvés, y ahorita, bueno, sorpresivamente una película que voy a llamar desterritorializada, pero ya tal vez vas a contarnos un poco sí o no. En todo caso, bueno, tu trayectoria también no tiene que ver con ese exilio político del que nos han hablado Flavia y Elvira, pero sí hay una relación también de arraigo profundo que no sé si ya se resolvió o cómo va en todo caso. Contanos vos. Bueno, yo sí lo vivo como algo político, el exilio. Es decir, yo en las condiciones en las que crecí, en una región, en un barrio en particular, con mucha miseria, lo que viví es una violencia social muy grande y una imposibilidad de salir de una clase social.
en un país donde no hay un sistema de posibilidades menos abierto que el que hay aquí, o el mundo es elitista en todos lados, ¿no? Pero allá llega a un nivel muy, muy drástico. Es decir, que tener que llegar a la capital del país, sobrevivir en esa capital, poder acceder a los medios para hacer algo. La casi totalidad de los directores más o menos reconocidos de Buenos Aires, de Argentina, vienen de Buenos Aires o de provincias, pero han hecho una escuela que es privada, que cuesta... La tarifa de esa escuela era lo que a mí me alcanzaba para vivir 4 meses, digamos. Es como inalcanzable. Esa primera película justamente nunca la pude terminar, la hice robándome la cámara de esa universidad y llevándomela con película vencida a un desierto, cuando no sabía dónde iba a vivir yo mismo. En un momento me di cuenta que era demasiado utópico, que era imposible en realidad. Que se podía hacer cine sin dinero si uno tiene por lo menos los medios de subsistencia y los medios industriales, es decir, un auto de un amigo, una casa, todo eso es dinero en realidad, ¿no? Entonces me di cuenta que estaba demasiado lejos de toda posibilidad de concretar algo. E incluso el tiempo mental, que es tener un lugar donde vivir, una mesa que es tuya y donde puedes sentar y reflexionar y reescribir un guión, no solo escribirlo con la furia de querer hacer algo, sino también con el tiempo de la reflexión. Eso también es un pequeño lujo económico, pero que es indispensable para poder trabajar, tu lugar y tu tiempo. Entonces, tomé conciencia de eso muy concretamente, bueno, es una historia demasiado larga, pero muy concretamente intentando terminar esa película, consiguiendo un trabajo en Buenos Aires, viviendo en casas de gente, para lograr alquilar 2 horas de estudio de Pablo Trapero, que era el símbolo del cine sin dinero. Y cuando vi los estudios que tenía y la universidad a la que iba, dije, wow, pueden hacer cine sin dinero, que no era sin dinero, pero digo, hacían películas a 40.000 euros, que no es nada, pero no es lo mismo que nada. Y además tenían los medios industriales a disposición. Ahí fue ese shock y dije, no, es absurdo esto. Y estaba yo con mi cassette VHS y por una casualidad extraña la vio alguien que programaba el Festival Toulouse y me invitaron. Y en cierto sentido no vine a Europa, sino que no tomé el avión de regreso, sencillamente. Nunca vine. Yo podría decir que nunca vine. Me invitaron a un festival y no volví. Entonces, para mí sí es un exilio extremadamente político y está muy relacionado incluso con la historia de nuestros países. Si nuestros países están en esa situación, es una situación política, y el nivel de violencia que se vive no es menor que el que se vive en la guerra. Que sea otro nivel de violencia, ¿no? Esa violencia sistemática de hacer sufrir, que es ya otra dimensión, ¿no? Pero yo siento de venir de un estado de guerra, en realidad. Entonces, pienso que los primeros años he tenido mucho esa sensación de deber algo, al origen y a dónde vengo y qué tengo que contar, y querer remitirme a algo de cierta manera autobiográfico o relacionado con un origen concreto. Entonces estuve siempre volviendo. Luego estoy en un momento que estoy sintiendo una especie de rechazo de eso, sintiendo que incluso haciendo eso, buscando una especie de autenticidad en el regreso a un origen como algo literal, a un origen geográfico, concreto o biográfico, estaba también seguramente inconscientemente siguiendo un dictado de algo que esperaban de mí también. Cuando iba al Festival de Cannes o a las residencias o a la manera, lo que era más valorizante. No es para rechazar lo que he hecho, ni porque todo lo he hecho, sea cual sea el tema que uno elija o el ángulo de ataque, si lo trabajas mucho y exploras, llegas a hacer una búsqueda que es válida. Pero estoy en un momento de mi vida que siento que Enzo me encerró en algo y que mi identidad y mi verdad no es relacionada no está relacionada necesariamente con el nombre de un país. Bueno, yo siempre me he sentido tal vez más de la Patagonia que de Argentina en sí como país, porque es un país grande, lo que me marcó a mí en mi infancia fue una región, una geografía, pero ese país de la infancia, quiero decir,
es una reflexión que tiene que ver con el lenguaje también. Yo siento hoy en día que tal vez mis primeras películas, bueno, tal vez yo soy demasiado crítico de todo lo que hago, siempre me estoy cuestionando, pero que le falta la dimensión metafórica, alegórica, que están yendo tanto a lo literal de lo que es el origen, le falta esa dimensión alegórica. Cuando yo hago ahora una película sobre la Casa de Brujas en el siglo XVII, estoy filmando mi infancia también. Estoy una guerra social, la represión, la geografía, los bosques, la vivencia, la luz de fuego, la luz de vela, era la luz que yo tenía en la cabaña en la que crecí, nos iluminábamos con vela. Pero no es mi vida. Ya tiene una dimensión alegórica y hoy en día pienso que el arte pasa por ahí. No exclusivamente, pero en todo caso mi búsqueda pasa más por ahí. Mi patria es mi infancia, pero no necesariamente un nombre de país, o no necesariamente contar literalmente. Cuando cuento la Casa de Brujas y le ponen capuchas a las chicas para secuestrarlas, es algo que seguramente heredo de la dictadura argentina, porque la dictadura argentina la hereda de la Inquisición. Entonces esa conciencia está de lo que me ha impregnado en la infancia. Pero estoy intentando despegar de esa literalidad, también tal vez porque es algo que veo omnipresente en la cultura hoy, así como se hacen los selfies con los teléfonos, se hacen las autoficciones en literatura, y tengo una impresión de que nos estamos encerrando en eso, de que los judíos van a hacer cine de judíos, los homosexuales cine de homosexuales, que hay que ser negro para contar la historia de negros, y eso me ha producido de pronto una especie de rechazo que yo quisiera no hacer. Más que hacer películas argentinos, quisiera hacer películas de negros, homosexuales, judíos, no sé, y que sean también mi historia. Estoy como en ese sentimiento de querer rebelarme contra esa predeterminación. No sé si es un buen camino, pero en eso estoy hoy en día. Ok. Gracias a los tres y seguimos con Marcela. Volveremos, seguro que volvemos porque hay miles de cosas que hay que seguir abordando. Pero Marcela, voy a mover mi cosa porque no veo su imagen, me parece que Marcela. De tu trayectoria también sé poco. Llegaste a Francia por una búsqueda, estudiar en Francia y te fuiste quedando, ¿no? Te fuiste quedando, regresaste a Chile, volviste a Francia y te has seguido quedando en Francia. Has hecho un trabajo documental y de ficción que tiene muchísimo que ver con Chile. Y en alguna entrevista decir estoy habitada por un territorio. Ese territorio, te lo pregunto, tiene que ver con Chile, pero también tiene que ver con no solamente el Chile en el que creciste, sino también otro Chile que te está interrogando incluso cada vez más en tu nueva película, por ejemplo, que estás escribiendo. Contanos también esa experiencia del viaje, de la ida y vuelta, de la quedada y del regreso. Yo te diría que me sentí muy identificada con lo que decía Pablo, porque mi primer viaje de huida también fue político. Yo no es la misma historia que Elvira, por supuesto, pero huí a un Chile, quería huir un Chile donde yo crecí en dictadura, un Chile muy injusto, un Chile muy inegal, un Chile que no da las mismas oportunidades a todo el mundo. Nunca me gustó el país donde yo viví. O sea, todavía no me gusta. Por algo no vivo allá. Y por algo digo, me fui 2 veces. Pero no me gusta Chile. No me tiene por qué gustar. Ahora, pero bueno, crecí ahí y yo siempre decía, es muy divertido, porque yo encontraba que Argentina era mejor. Entonces decía, pucha, pero ¿por qué me tocó vivir de este lado de la cordillera si yo quería haber nacido en el otro? Puede ser un poco mejor, Sí. pero solo un poco. Sí, pero es la fantasía que uno tiene, ¿no? Y para mí la fantasía era, yo quería ser argentina. Encontraba que del otro lado de la cordillera todo era mucho mejor, todo era mucho más lindo, Buenos Aires era más lindo, se comía mejor, todo era mejor y que nosotros era una lata, pero bueno, me tocó crecer en Chile y no me gustaba y yo siempre quise irme. También no solo por esas razones, es un país extremadamente conservador y yo sentía que no encajaba, como que tenía muchas ganas, siempre fui muy libre, siempre me gustaba experimentar los límites,
no obedecer, nunca, no obedecía las reglas, entonces no me iba muy bien, ¿no? Porque es un país de milicos, entonces gente que le gusta obedecer y que un poco escolar. Así que yo sabía que me iba a ir, lo supe muy temprano. O sea, yo amenazaba a mi familia, o sea, cuando yo termine la universidad, el colegio, me voy a ir. No, me decía mi mamá, tú tienes que terminar la universidad primero. Bueno, pero yo me voy a ir igual. Yo creo que mi familia tenía la esperanza de que a mí se me iba a pasar esto, ¿no? Pero no se me pasó. Entonces, de hecho, terminé la universidad y me fui. Y me fui. Y no sabía que me iba a venir a Francia al principio. Fue un poco de casualidad. Yo hablaba inglés, entonces primero partí de Estados Unidos. Y de ahí fue un poco de casualidad. Estaba trabajando con una fotógrafa, pues yo hacía fotos, no hacía cine. Había estudiado arte, había estudiado estética, otras cosas, y llegué a Francia porque me vine con ella acompañándola a hacer fotos. Y cuando vi esta ciudad, la verdad es que lo que se me vino a la cabeza fue un escritor argentino, Cortázar. Y encontré que esta ciudad era maravillosa, nunca había visto nada tan lindo en mi vida y que yo me iba a quedar acá y que yo iba a aprender francés porque esta lengua era preciosa, no hablaba nada. Así que volví a Chile rápidamente a hacer unos papeles y me volví a estudiar. Y entré a la Sorbona a estudiar, que primero a estudiar francés, y bueno, pero me quise quedar acá. Fue una opción, me enamoré de esta ciudad. Y luego, claro, ahora yo estaba habitada por el tema político, por supuesto, entonces siempre me sentí en deuda con el tema político, por otras razones, porque sentí que mi familia no... Yo crecí en dictadura, pero mi familia no era una familia militante, no era una familia que haya hecho nada por sacarnos de la dictadura, al contrario, mi padre apoyaba a Pinochet. Y cuando a Pinochet lo toman preso en Londres, y llegan los pinochetistas, ¿no?, a apoyarlos ahí, yo dije, y me preguntan mis amigas acá, y dije, oye, pero ¿cómo hay gente que apoya a Pinochet? Y digo, pero obvio, si no, el tipo no se hubiera quedado 17 años. Yo dije, acá hay algo que hacer. Y yo sabía que a lo mejor yo era una de las pocas que podía entrar a entrevistar a todos estos pinochetistas, y por supuesto que tenía ganas de dejarlos en ridículo, esa era la idea, o sea, y de ahí nace la idea de I Love Pinochet, ¿no? Este retrato irónico del mundo pinochetista. Y yo te diría que toda mi carrera, todo lo que he hecho se ha ido dando de manera muy natural. No es algo que no son cosas buscadas. Como que después de I Love Pinochet, vuelvo a Chile, muestro el documental, le va muy bien, la gente se ríe. Acá en Europa no se rieron nada, acá estaban todos horrorizados con estos personajes, pero en Chile se reían porque uno entiende los matices de estos huevones, ¿no? De esta gente, como habla, de lo ridículo que son. Entonces me acuerdo de haber estado en una sala de cine llena y la gente se reía. Y tuve una conversación justo después de la película, que acababan de sacar un libro ahí en el diario, y que se llamaba El poder del Opus Dei en Chile. Y ahí en una conversación alguien dice, alguien debería hacer una película del Opus Dei. Y la otra persona en la mesa dice, no, pero eso sí que es imposible, nadie puede hacer una película del Opus Dei. Y a mí basta con que me digan que eso es imposible para yo tener ganas de ir a hacerlo. Entonces dije, pero esto podemos tratar. Y se me ocurrió ir a hacer el documental del Opus Dei, que efectivamente fue súper complicado, porque los pinochetistas hablan solo y hasta por las orejas, y el Opus Dei no habla, ¿no? Es un grupo secreto que fueron muchas horas de grabación. Me demoré casi 5 años en hacer eso. Yo te diría que estaba en una época de trabajo militante. A mí me gustaba la política, y si alguien me preguntaba en ese tiempo, ¿qué querías hacer tú? Yo no era cineasta, no, yo quiero ser periodista de investigación, eso era ¿no? Yo quería investigar temas y sacar a la luz cosas, y así empecé a hacer Opus Dei y estuve haciéndolo y terminé ese documental. Y luego lo mismo, por un personaje que tenía dentro del documental del Opus Dei, alguien se enojó conmigo, porque por supuesto cuando yo hago estas cosas me traen consecuencias, esto me trajo consecuencias directas.
Después de Opus Dei yo me fui a Chile, ahí fue mi primera vuelta, y yo pensé que iba a tener un trabajo. Me habían ofrecido el trabajo de mi sueño, periodista de investigación en un canal de televisión. Y ahora digo que si no soy cineasta es porque porque no me lo dieron, no me dieron el trabajo, porque había hecho Opus Dei. Alguien hizo una llamada, me sacaron. Yo pensé que ya estaba casi contratada y me sacaron. Y yo dije, ahí me di cuenta, yo venía llegando vuelta a Chile y dije, yo no voy a poder nunca trabajar en la televisión ni con esta gente. A mí nadie me da trabajo por lo que acaba de hacer. Yo me había reído en la cara de los pinochetistas y me había reído de lo Opus Dei. O sea, tenía bastante gente no contenta conmigo. Y dije, bueno, voy a tener que trabajar sola, y ahí empecé a escribir El Mocito, porque ahí surgió la idea yo decía, ¿por qué esta gente sigue negando lo que pasó, no? Entonces se me ocurrió, dije, bueno, sí, a lo mejor hay que encontrar directamente a un torturador para que dejen de negar. Porque si alguien me dice que yo maté o yo torturé, es obvio que no van a poder decir que esto no pasó. Entonces, ese fue el motor que me impulsó a la búsqueda de lo que fue mi documental del Mocito. Y mientras estaba haciendo el Mocito, también fue de casualidad que me encontré con una historia que no podía ser un documental de esa historia. O sea, y tuve que pasar a la ficción. Pero no fue como que Marcela siempre soñó en hacer cine. Ahí mi historia se distancia la de Pablo Agüero, como que quiere hacer cine, quiere escribir, y va aparte la cámara, se roba la cámara. Yo no, era como... Yo decía, ¿cómo cuento esta historia? Y yo daba clases en una universidad, y me encuentro con un guionista que se llama Julio Rojas, y le digo, oye, yo no sé escribir guión, ¿me enseñarías? Me dice, claro, yo te enseño. Y los viernes nos juntábamos a escribir el guión de Los Peces Voladores, yo sin saber si algún día iba a poder filmar. Y terminamos de escribir y se mandó a un fondo, y la cosa es que me encontré un productor, todo fue muy rápido y muy natural, y yo termino de hacer El Mocito, y había ganado el Cinema du Monde, y había ganado el fondo en Chile, que tampoco era... Y mi productor me dice, bueno, tenéis que ir a hacer la película. Y yo, bueno, nunca había hecho una ficción. Y me fui a hacer la ficción, y ahí me di cuenta que era lo mismo, y que lo que yo había aprendido en el documental, porque yo no hice escuela de cine, de ningún tipo, ni pagada, ni privada, ni pública, ni nada, que yo ya sabía hacer lo que tenía que hacer, y que mi trabajo documental me hacía darme cuenta que si yo le creía o no les creía a los actores, que no. Entonces cuando me dicen, pero ¿tú cómo dirigías actores? Bueno, porque les creía a los huevones o no les crees, yo sabía lo que tenía en la cabeza, y si no les creía, los hacía repetir o buscábamos soluciones. Y me gustó mucho la experiencia de escribir, o sea, de escribir ficción. Entonces me acuerdo cuando hice mi primera ficción, ahí partió todo, Chile diciéndome, pero ¿por qué vas a hacer ficción? Si tú haces documentales políticos. Y era como, ¿por qué me tienen que definir como documentalista política si yo quiero hacer otra cosa? O sea, si quiero escribir ficción ahora, ¿por qué no? Y lo mismo, porque tú justo antes ¿no? me preguntaste que por qué estaba haciendo estas cosas de Netflix. Y te diría que yo lo pasaba increíble haciéndolo. O sea, cuando después de Los Perros me llama ¿no es cierto?, Eric Newman, el showrunner de Narco, y me dice, oye, ¿no quieres venir a hacer un episodio de Narco? Dijo, pero como me pareció increíble que me lo propusieran a mí, primero, como, ¿por qué me lo propone? Porque me dijo, porque le había gustado a Los Perros, bastó con que me dijera eso, y dije, ok, ¿por qué te gustó? ¿Por qué no? Por los grises de tus personajes. Y dije, bueno, voy, o sea, esto es algo que nunca he hecho, me gustan los desafíos, no me gusta repetirme. Y me di cuenta, filmando Narco, que eso sí que es filmar efectivamente con dinero por primera vez, y no mis películas, que también las habremos hecho con un poco de recursos, como dice Pablo, ya, claro, no son 40.000 euros, habría tenido 400.000 euros, a lo mejor Los Peces Voladores y Los Perros un poco más, pero llegas a Narco y claro, esa es otra cosa, ¿no? Pero ni siquiera es una cosa de presupuesto, es el mismo trabajo. Y la gente que trabaja en el equipo es gente talentosa, y es gente que está haciendo lo mismo, y a mí me gustó mucho darme cuenta que puedo dirigir cosas que yo no necesariamente haya escrito, y que tenga que entenderme con alguien, y que tenga que dar lo mejor de mí misma en otra cosa, y que me gusta estar en el set, y me gusta dirigir, y que finalmente me descubrí, en el fondo yo te puedo decir que me descubrí cineasta
sí, como de verdad, o sea, que soy, y que puedo hacer otras cosas haciendo narco. Y por eso cuando me proponen luego hacer esto otro, acá Luis Pan, digo que sí, o sea, me gusta estar en un set, me gusta dirigir, me gusta trabajar con gente creativa, y no significa que no esté al mismo tiempo, estoy escribiendo, ¿no?, mi próxima película. Y me preguntaste esto del territorio, yo te digo, lo único que a mí me define como chilena, o sea, ¿por qué tú? Yo soy chilena, por el territorio, porque lo único que tengo de ese país, y de verdad lo digo, es como, es el paisaje, la cordillera, la ciudad, yo soy santiaguina, ¿no? El mar donde iba de vacaciones, eh, ese paisaje, la luz, ¿no? Como eso es algo que uno no, que puede también ser el paisaje gastronómico, ¿no? Lo que uno come, o sea, como eh, eso es algo que yo no lo puedo olvidar, ¿no? Está pegado a mí, lo tengo aquí. Y por supuesto que creo que esa naturaleza salvaje, en la cual uno, porque Chile y lo mismo que Argentina, nosotros tenemos territorios que no están domesticados, que territorios donde de verdad te puedes perder. Y por eso quiero volver a filmar el sur de Chile. ¿No? Marcela, hasta ahora todos han hablado de un poco de la relación, porque es la pregunta que les he hecho con ese territorio de origen. Quisiera que ahorita como que invirtiéramos la cosa, porque la idea justamente es hablar también de los dos lugares, y el lugar que ustedes escogieron es Francia. Y Francia, lo sabemos, es un territorio acoge, que ha acogido cineastas no solamente latinoamericanos, sino también de otros lados. Ritipan, que produce también, pensé en Ritipan porque lo acogió a él, pero también produce realizadores como Mugravi, en fin, como Sisako, es un país de acogida, un país de cine, y un país también que tal vez, y recupero la pregunta o el comentario que hacía Pablo cuando nos compartía ese sentimiento de estar haciendo algo que respondía a lo que esperaban de él, ¿no? Y me imagino que tiene que ver también con esto de estar en un país como Francia, que también esperará algo, y es la pregunta que les hago, ¿espera algo de los cineastas latinoamericanos? O en todo caso, creo que la respuesta va a ser muy singular también. ¿Qué relación o qué aporta Francia en el proyecto, en cada uno de los proyectos de cine? Tal vez no podemos recorrer cada uno, pero en general de los proyectos de cada uno de ustedes. Y para eso empecemos con Flavia. Flavia, si estás acá, contanos esto de la relación que vos has tenido cinematográficamente hablando con Francia. No sé cómo empezar a contestar, pero yo empecé a trabajar en cine en Brasil haciendo asistencias. Yo quería escribir, pero hacía un poco de todo. Hice, ¿cómo se dice? Le costume en castellano. Vestuario. Costumière. El vestuario. ¿El vestuario? Sí, hice el vestuario, hice muchas cosas en el cine allá, y cuando llegué en Francia cambié un poco de trayecto, fin, de rumbo, no sé, ay, el castellano ahora se está mezclando con todo. Con el francés. Sí, con el francés. Yo, bueno, empecé a trabajar en documental en Francia con documentalistas franceses. Uno que se llama Richard Dindolf, que no es francés, es suizo-alemán, pero producido en Francia, y con Philippe Grandrieux. Y fueron dos experiencias importantes para mí en el documental. Y entonces entré así, trabajaba en Brasil en películas comerciales en general y tal, haciendo vestuario. Y cuando llegué en Francia cambié completamente, me fui para el documental. Es mucho más tarde que volví a la ficción, ¿no? Y ya como directora. Pero la experiencia en Francia fue esa primera parte de la experiencia fue mucho de un aprendizado increíble de lo que era el documental contemporáneo, ¿no? Con dos directores muy importantes, y también de ver cómo funcionaba un poco la producción. Cuando yo
quise hacer diario de una búsqueda. Yo estaba en Brasil, pero ni busqué allá. Yo tenía amigos en Francia, había trabajado en Francia, entonces me fui directo a productores franceses. No pasé por Brasil en un primer momento. Y bueno, fue toda una historia muy... La forma como la producción se hizo fue muy rara porque empezamos con dinero francés del CNC y al final, después que la película ganó muchos premios en varios lugares del mundo, ganamos un dinero en Brasil que era mayor que todo el presupuesto francés, pero eso fue posterior, entonces fue una cosa muy, muy rara porque no hubo participación brasilera para la producción, pero después para la salida en sala hubo un dinero importante. Entonces fue una experiencia bastante frustrante del punto de vista de producción con Brasil, esa primera experiencia, pero me abrió muchas posibilidades para después, ¿no? Deslembro, me demoré muchísimo también para conseguir el dinero para rodar, pero ya fue el contrario. Conseguimos dinero, más dinero en Brasil y más rápido, un rápido con muchos guillemets porque se demoró muchísimo. Y la Francia entró, pero acabó entrando como productora asociada, no logramos tener dinero en Francia. No sé si es interesante el factual que estoy contando así, pero lo que siento ahora, y tal vez sea interesante hablar de la situación presente, ¿no? Porque creo que en Brasil estamos, desde la elección de Bolsonaro, estamos con una situación muy particular. Hasta Bolsonaro, el cine brasileño estaba muy fuerte, muy potente porque tenía dinero e investimento y con eso muchos nuevos realizadores y de todas las partes de Brasil pudieron hacer sus primeras películas, estar en los festivales internacionales y todo. Y a partir de Bolsonaro hubo no sé ni cómo decir eso, se paró todo, ¿no? Las películas que qui étaient en train de se faire se sont terminées, pero Las películas que se están realizando, que se estaban realizando, se terminaron. pero la situación es catastrófica también en ese nivel, ¿no? Porque no hay más dinero, no hay más ayudas, está todo parado, completamente parado. Bueno, no sé si te contesté un poco. Creo que... Sí, pues es interesante la cuestión de la coproducción y la vamos a abordar también con los otros, pero en términos de la relación con Francia y de lo que Francia esperaría o espera de ti como realizadora brasilera, que tal vez no te considera tampoco como realizadora brasilera, sino francesa, por el hecho de que sos francesa también. ¿Sí ves volvemos a esa idea de entre dos lugares, ¿no? Era más hacia allá que iba esa pregunta, porque tiene que ver también con el proceso de creación mismo de la película. Por ejemplo, en Deslembro, la escritura de la película comienza estando en Francia. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, eso, como el proceso de creación, dice que empezás escribiendo acá, pero estás mirando hacia allá. Lo que escribís tiene que ver más con el país que vas a filmar. Eso es lo que me parece particular y que les pasa a todos. A ustedes les ha pasado a todos. Evita también se escribió estando en París, me imagino. Sí, ves, o sea, como que nos cuenten, nos comparten ese proceso de creación en el que estás en un lugar, pero estás mirando hacia otro lugar, ¿no? Sí. Yo creo que eso es importante porque la verdad que esa distancia te permite, la posibilidad de estar de una mirada un poco distante te permite otra manera de ver muchas veces, ¿no? Tu propia origen, tu propia historia o la historia de tu país o cosa que vale. Yo tengo una cosa que es muy particular que es la mezcla de los idiomas, ¿no? Porque yo fui alfabetizada en castellano en Chile, pero después el francés tomó cuenta completamente. Yo quería ser escritora, no quería hacer film. El cine fue una cosa que vino mucho más tarde. Actualmente yo escribo en francés y en portugués. Diario de una busca, yo la escribí en grande parte en francés. Yo la pensé en francés y eso es una manera también, creo, de crear una distancia con lo que yo estaba contando. Y es muy
raro porque a medida que la película fue avanzando en el montaje, y que yo debería escribir más y más off, porque yo narro la propia película, ¿no? Cuando yo estaba terminando la película, también iba pasando para el portugués. Entonces hay realmente una cosa muy, muy interna de pensamiento y de sentimiento de cómo siento las cosas en los dos idiomas. En Deslembro yo creo que yo pongo un poco eso en la pantalla, ¿no? Porque hay personajes, niños y adolescentes que transitan entre los idiomas y que inventan palabras y que lo viven eso, ¿no? Yo escribí Deslembro en Brasil, y empecé a pensar, las dos películas yo las pensé a partir de aquí, pero siempre hubo un momento en que volví a Francia y las miré de lejos, y el proceso creativo fue con personas, el equipo, ¿no? Había brasileños y franceses, y esa doble mirada siempre fue muy importante para mí, ¿no? De quién está junto y de cómo cada uno también mira. La última cosa sobre lo que tú decías de la mirada, de cómo te miran, ¿no? Eso es muy raro porque yo siento que cuando estoy en Francia yo hablo francés como una francesa, entonces nunca piensan que soy brasileña. Entonces eso es extraño porque los temas que traigo y las películas para mí son películas brasileñas porque se inscriben en una historia particular, mismo que no tengan exactamente una nacionalidad, ¿no? Las problemáticas que traigo son brasileñas, entonces me considero una cineasta brasileña y creo que es así que me ven también. Pero como persona, Flavia, muchas veces eso es ambiguo, ¿no? Yo tengo dos hijos que nacieron en Francia, que también son franceses, yo tengo la nacionalidad, en fin, transito así como de una manera confusa con todo eso. En el caso de Elvira, vos que filmás vos misma, ¿no? Que vos misma estás detrás de la cámara y que entre otras paréntesis has hecho también la imagen de documentales de otros autores, ¿no? Vos salís con tu cámara, te vas para Chile, volvés y escribís en francés también, porque está también el asunto de los fondos, ¿no? De los fondos de desarrollo y de producción franceses, que son los que te han interesado, a los que has postulado hasta el momento. Y bueno, contarnos eso, no a los fondos chilenos, contarnos justamente esta relación también de ir, filmar, hacer lo que llaman en francés repérage, la investigación, volvés, escribir, aplicás a los fondos, te vas, volvés a filmar, contarnos todo ese proceso. Sí, un poco como Flavia, hay la cuestión del idioma, porque tengo como una doble personalidad. Si hablo en francés, soy una cierta Elvira. Si hablo en castellano, soy una cierta otra Elvira. Y hay un switch permanente que se hace cuando estoy en Chile, sobre todo. Y escribo en francés porque no sé escribir en español, no hablo y no sé escribir bastante bien, no tengo el nivel y soy muy lenta en español. Pero escribo por cada película varios guiones, porque los guiones para los fondos franceses, por supuesto, hay que explicar lo que fue la dictadura, a explicar el contexto y el punto de vista es un poco diferente. Hay temas que salen de manera más fuerte si hablo con franceses y temas más fuertes que salen cuando postulo en Chile para obtener fondos. Y igual eso se nota cuando grabo. Como grabo yo, ya voy siempre con un asistente y cada vez trabajo con un asistente, porque como grabo no puedo hacer todo, necesito a alguien, además no sé manejar. Entonces, alguien que me maneja allá y que me cuida, que cuida el material y todo. Y cada vez me fui con alguien bilingüe, un chileno bilingüe que ha vivido en Francia. Así puedo hacer el switch y hablamos en frañol, como se dice, francés español mezclado todo el día. Así puedo ir y volver en un punto de vista y otro, y sobre todo nunca alejarme de lo que soy, de decir, la distancia que tengo cuando escribo en Francia, esos 15 kilómetros son
es una riqueza para tener la distancia suficiente para poder acercarme de los temas que trato en mis documentales, porque son temas complicados, testimonio hay historias muy violentas, mucha tristeza, hay un ruido, ¿no? Hay un ruido, ¿no? Sí, es que es un Ya. soplido. Mejor. Ahí paró. Y sí, igual cuando grabo con mis dos cerebros, entonces como, por ejemplo, como lo conversé contigo, Amanda, por teléfono, por ejemplo, cuando grabo una araucaria, ese árbol típico chileno, con el sentido que tiene en Chile, yo lo veo con la mirada chilena y tiene mucho sentido. Ya es un árbol simbólico a muchos niveles, es un símbolo muy fuerte para los chilenos. Y en Francia no, 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 no se entiende. Entonces, en mis películas hay códigos para los franceses y códigos para los chilenos. Y yo sé, y la editora también sabe, la editora es francesa, porque trabajo cada vez con ella, Florence Jacquet, y esa mirada, a veces que le explico cosas que veo como mi cerebro chileno y cosas con la mirada francesa, entonces sí, estoy siempre haciendo el switch igual con los productores, porque cuando uno busca un fondo y me estoy dando cuenta que voy eh, poco a poco me acerco más de la producción chilena. Mi primer película fui con mi tío exiliado a Chile y hablamos, en esa época no hablaba yo muy mal el español, el castellano hasta el punto que a veces no entendía lo que se decía en lo que grababa, no entendía, porque como, no sé, los viejitos no modulan mucho con el acento, los modismos chilenos, a veces que grababa sin entender y después, pasando los años, me di cuenta, porque demoré 9 años para editar sola, y me di cuenta poco a poco de lo que se decía verdaderamente, el tono y toda la sutileza. Y mis 3 primeras películas fueron producidas en Francia y la tercera, al final de la producción, entramos en coproducción con Chile, con Claudia Barril de las películas de Spes. Y me quedé trabajando con ella y desde 4 años estamos trabajando en mi próximo proyecto que va a demorar creo 2 años más, porque con el COVID además es una historia larga, sigo un personaje. Entonces empecé esa 4ª película pasando por primero una producción chilena y después empezamos a buscar una coproducción francesa. Entonces de una película con un exiliado, una película con otro exiliado, después una película con sepultureros chilenos de Chile en Chile y ahora con Juan Sarabia, el líder de la Comisión FUNA, si saben lo que es en Chile, entonces, y es alguien de mi generación. Entonces, pasando de la generación anterior de los exiliados, de mi familia, me acerqué poco a poco del Chile de hoy. Y Juan Sarabia está muy comprometido hoy en la lucha actual contra ese gobierno enfermo y chileno. Y entonces me estoy acercando poco a poco del presente y más de Chile y de una producción con Chile. Pasando la cordillera. Okay. Permito, y tal vez también me siento un poco más legítima, porque fue difícil al principio, porque yo tampoco no hice escuela de cine. Yo estudié sí 2 años, hice un BTS audiovisuel, un brevet technicien en Toulouse, pero como editora, pero editora de noticias, nada que ver con escribir un guión y yo también como Marcela, empecé a grabar con el feeling. Y así empecé. Y ahora me siento un poco más legítima. Aceptar la palabra realizadora fue un poco complicado. Y en Francia me dicen que soy una realizadora chilena y allá me dicen que soy una realizadora francesa, hija del exilio. Entonces estoy siempre haciendo el switch. Vivo con
Duerme dentro. No pasó más o menos. Ok. Bueno, gracias, Elvira. Pablo, vamos con tu reflexión acerca de eso que esperan de vos y de la relación eh, cinematográfica también, ¿ah? Pero cultural con Francia, el hecho de haber decidido quedarte, qué es lo que Francia te ha aportado en términos de tu carrera cinematográfica, Bueno, por de un tu lado, sí, trayectoria. hay ese sentimiento de predeterminación que está relacionado con que cuando yo me descubrí argentino al estar fuera de Argentina. Cuando estoy en Argentina no soy un argentino, soy eres un argentino cuando estás fuera de Argentina. Eso te define como, el tipo que viene de Argentina. Entonces todo empieza a definirte respecto a un origen. Y pienso que estamos además en una era un poco obsesionada con los orígenes. Y de un aspecto por ahí más positivo, pienso que lo que me ha aportado Francia es un poco una visión del mundo, más distancia respecto a todo. A ver cómo lo que estoy contando entra en una visión global. No sé cómo decirlo. Siento que estamos más aislados, como Europa está más comunicada con el resto del mundo. Entonces puedes ver más hasta qué punto lo que estás haciendo puede ser cliché, o ya visto, o a qué está haciendo referencia. Pienso que me dio un distanciamiento para buscar la universalidad de mis historias. Luego yo últimamente estaba muy preocupado con eso de ser no sé si llamaron artista, pero bueno, alguien que trabaja en exilio y que eso le quite encarnación a lo que hago. Me tenía muy preocupado. Y en algún momento llegué a sentir que el exilio es en sí mismo una identidad y que tal vez es la mía. Tal vez por algo personal, porque ya mis tatarabuelos se exiliaban de Andalucía muriéndose de hambre, luego mis abuelos se exiliaron a Cuba, de Cuba a la Patagonia, y yo mismo me exilié. Hay una cuestión generacional de la errancia, pero más allá de lo personal, pienso que el desarraigo es una identidad posmoderna con la que me siento muy identificado, y que esa idea que las raíces no sabemos muy bien lo que son. Para mí no son necesariamente así, exactamente el lugar en que nací. Bueno, pienso que estar acá en una ciudad tan cosmopolita, no necesariamente puede ser Francia, hay otras, ¿no? Pero si hubiese estado en New York sería lo mismo, en Buenos Aires un poco menos, pero también te da esa visión universal y también de lo poco que eres. Es decir, cuando estás en una ciudad pequeña o en cierto sector, enseguida empiezas a llamar la atención. Si voy ahora a Mendoza, la ciudad donde nací, cuando fui después del corto me recibía el gobernador, no sé, aparecía en los diarios. Enseguida logras como una notoriedad que te da la sensación de que llegaste a algún lado. Lo que tiene París de interesante es que te sientas en un café a escribir un guión y escuchas las mesas al lado y hay 10 tipos escribiendo 10 guiones y tal vez ninguno de nosotros va a hacer la película, pero eso te da un distanciamiento también de lo pequeño que es tu proyecto en el universo, ¿no? El hecho de estar ahogado en el magma de una ciudad donde se están haciendo muchas cosas te da esa distancia. En eso creo que me llegó de esa idea también de leer lo que Cortázar decía eso, de cómo estar en una ciudad grande te da la referencia de tu pequeñez y te lleva a una exigencia más grande, ¿no? Bueno, pienso que me aporta Pero eso. sí, pero lo que planteaste de que te diste cuenta que estabas haciendo lo que esperaban de vos, específicamente en Francia, pues sí, vivís vos el desarraigo, estás un poco anónimo, digamos, en medio de los otros que son franceses o de otros lados escribiendo guiones en un café, pero al mismo tiempo tenés productores, es decir, concretamente hay relaciones, digamos, de negociación también, ¿no? De búsqueda de financiamiento en Francia. ¿Cómo ha sido ese proceso para vos? Se ha dado naturalmente trabajando. Yo no conocía a nadie, no hablaba francés, aprendí hablando aquí con la gente. Y cuando me las arreglé lo suficiente como para poder traducir lo que escribía, ahora escribo en francés, pero me llevó muchos años,
Al principio yo mismo traducía y me hacía corregir, y nada, envié proyectos al CNC, este sistema de transparencia que me permitió evolucionar, que no tenía en Argentina. Aquí entras en internet, tienes las condiciones de un concurso, y puedes mandar un texto a un concurso, y no lo obtienes o sí lo obtienes, pero la posibilidad está, y si no lo obtienes hay otro llamado y puedes volver a intentar. Y así obteniendo, ganando concursos para ayudas o entrando en festivales, ahí fui conociendo gente, pero que, quienes o habían leído mis proyectos en una comisión o en un festival, se fue dando naturalmente de ese modo. Sí, lo que quería decir con romper con esa idea de identidad, quiero decir, si miras, no sé, Hollywood de los años 50, son todos extranjeros, Fritz Lang, Elia Kazan, y no le pedían a Elia Kazan que haga películas de turcos, quiero decir, podía ser un policial negro, un asesino, y hay esa cosa de que, y al mismo tiempo viene cargado con una cultura diferente, de la inmigración, y todo eso enriquece, pero eso, hay una idea ahora de determinarte, de encerrarte, me parece un poco en reflejar una cultura particular, como si uno fuera un representante de cierto país o cierta comunidad, no sé, si yo fuera negro, sería un representante de lo que es ser negro. Es de eso lo que estoy tratando de despegar, sin negarlo necesariamente, porque uno viene cargado de su pasado, de la singularidad de lo que uno ha vivido. Pero justamente para mí lo metafórico del arte es poder transponer eso en otra historia. Yo, si quiero hacer una serie sobre un serial killer, bueno, estará cargado con cosas que vi probablemente en Argentina en mi infancia, pero es mi problema. Quiero decir, mis fuentes son como las fuentes de los periodistas, son confidenciales, ¿no? Hasta qué punto tengo que hacer referencia explícita a eso o no. Salir de un país de dictadura, de un país de desigualdad social, te da una conciencia social, pero esa conciencia social se aplica a cómo veo a mis vecinos, cualquier parte del mundo o a las historias que voy a inventar. Me parece que pasa por ese lado, que me parece más sutil que literal. Luego me decías concretamente con la producción, sí, ha sido un poco problemático, porque es raro empezar películas argentinas con un productor principal francés, como no es lo más natural un proceso. Luego para en lo que he vivido yo, ¿no? Como que a mí me ha servido, he tenido productores muy lúcidos, justamente productores europeos que tienen una visión del mundo muy interesante, pero que es muy complicado que sea un francés que le viene a proponer a un productor argentino producir una película argentina. En las relaciones de coproducción es un poco raro. Por eso en mi última película tenía productores franceses de París para hacer la película del País Vasco, y compré los derechos yo de nuevo, recuperé el proyecto y me fui a buscar productores vascos. Y la verdad que me dio una diferencia interesante, porque es ahí donde se fabrica la película y les da una legitimidad. Me estoy contradiciendo tal vez con lo que digo de las identidades, pero en todo caso, concretamente de producción, me parece que empezar una producción en el lugar a donde se va a producir es importante por cómo se configura luego todo el financiamiento y la forma de trabajo también, desde donde se hace la producción ejecutiva, etc. Ok, y en el caso de Marcela, ¿nos puedes contar también esta experiencia de coproducción y de relaciones, digamos, con franceses y profesionales franceses que también tienen una espera, ¿no? Un horizonte de espera, como se le llama en comunicación, sobre tu trabajo, sobre el lugar que vas a filmar y sobre los problemas o las temáticas o los relatos, las narrativas que vas a proponer por el hecho de filmar, venir, traer las imágenes de Chile? Nunca, o sea, no sé a qué apunta la pregunta y sé lo que esperan de nosotros, pero a mí me pasó que como yo ya venía viste, yo partí haciendo lo que hago por intereses políticos. A mí lo que me interesaba era la política, entonces mis documentales los hice solo porque me interesaba la política, y luego cambié al cine, a la ficción, porque era lo que me interesaba, y ahí sí que me di cuenta que seguía haciendo política en mis ficciones, pero porque soy yo, ¿no? No es como que nadie me lo imponga. Y, y lo que sí, tú preguntaste qué te aportaba Francia, porque a mí sí Francia me ha aportado mucho. Es en Francia donde he aprendido todo. Francia ha sido mi escuela, es aquí donde he mirado cine.
O sea, yo pasaba mis días enteros en las salas de cine, mirando cine, que no es posible ver en Latinoamérica. Es decir, mucho cine de todas partes del mundo. Y eso es algo que no ocurre en todo el mundo. O sea, y de meterse a esas salas del Cinquième arrondissement a mirar cosas rusas, toda la retrospectiva de Houston, o miré de todo. Entonces, lo que yo aprendí, lo aprendí acá. El cine latinoamericano no lo vi en Chile, lo vi en Francia. O sea, el cine latinoamericano lo vi en Toulouse. Es ahí donde me di cuenta que los argentinos y los colombianos y los mexicanos tenemos un montón de cosas en común y un montón de problemáticas en común y que nos parecemos mucho más de lo que yo creía. No es solo la lengua. Entonces he aprendido a conocer América Latina acá en Europa, porque por una razón muy simple, en Chile no se distribuye cine latinoamericano, ¿no? Solo llega a Hollywood. Y un par de blockbusters franceses, o sea, estos, los más conocidos. Pero eso es todo. Entonces yo el cine lo conocí aquí. Y luego pasa que al vivir acá, efectivamente lo que más te aporta vivir lejos es la distancia con la cual tú puedes escribir tus proyectos, que a mí sí me sirvió tomar distancia, porque como dice Pablo, tú aquí te das cuenta que eres chilena, aquí te das cuenta que la dictadura no es lo mismo que vivir acá, que, o sea, como dice, esto es otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que uno puede, qué es lo que te hace distinto, ¿no? Y luego me pasa que mi nuevo proyecto, que sí lo quiero filmar en Chile, no, hay un solo personaje chileno y es mi primer proyecto que quiere ser en 3 lenguas y que tiene que ver con lo que vivo yo hoy en día. O sea, hoy en día me pasa, yo hablo mayoritariamente en francés, me toca mucho hablar en inglés y un poco en español. Pero hoy en día el español es mi tercera lengua, casi, ¿no? Y tenía ganas de contar otra historia, y esta historia te diría que lo que estoy escribiendo ahora ni siquiera es político. Es mi primera historia no política según yo. A lo mejor cuando la vea me dice esto es absolutamente político. Pero mis personajes siguen siendo los mismos monstruos que escribo siempre. Y ahí, porque uno descubre que estos monstruos que uno escribe están en todos lados. Existen en Francia, existen en Estados Unidos, existen en Mendoza, existen en todos lados. Son la monstruosidad, el monstruo que uno lleva adentro, ¿no? Estoy escribiendo sobre el ser humano, porque finalmente como cuando uno no quiere, ¿no?, que te pongan en ninguna, que te encasillen en cosas, incluso en género, es más, ¿no? Porque está también esta cosa del cine de mujer, del cine femenino, del cine de hombre, bueno, pero, y es que nosotras las mujeres tenemos que escribir películas de mujeres con nuestros personajes protagónicos mujeres y sobre temas de mujeres, porque yo no puedo escribir sobre los hombres. O es que los hombres ahora ya no pueden escribir sobre mujeres y no nos pueden filmar si siempre fue así. O sea, es como, también me pasa que creo que es bueno crecer con esa libertad de que todos podemos hablar de lo que nos parezca más cercano y de lo que tengamos ganas, ¿no? De ese deseo, del deseo más primario que uno tiene. Pero mi relación con Francia es que, por ejemplo, ahora tengo otro proyecto que tengo, lo quiero filmar acá y lo quiero filmar en francés, en un territorio que conozco, que voy mucho, que hace 20 años que voy a ese territorio y que también lo siento mío, ¿no? Que es el lago de Annecy, porque hace 20 años que voy de vacaciones al lago de Annecy. Entonces, ¿por qué eso no me hace legítima? ¿O porque no soy francesa no puedo escribir una historia de época en Francia? ¿Qué pasa ahí? No, por supuesto que lo puedo escribir. Entonces creo, eso es algo que yo misma me lo tengo que apropiar, ¿no? Es decir, bueno, basta, o sea, sí soy chilena, pero también soy francesa, me naturalicé francesa, hablo francés, escribo francés, y ahora me dieron ganas de filmar una película en Francia en francés y lo voy a hacer. Y no me hace eso tampoco menos chileno. Lo importante va a ser descubrir que lo que te dije yo, quién soy yo ahí adentro, cuál es mi estilo, cómo estoy filmando, qué es lo que me gusta contar. Y eso es lo que estoy tratando de descubrir ahora.
En todo caso, bueno, tenemos 4 experiencias, trayectorias y miradas muy particulares, no podríamos hablar de una cinematografía, me parece, homogénea, diaspórica, como muchos o algunos lo pretenden, ¿no? El cine latinoamericano hecho desde afuera como un cine que podemos meter en un lugar con códigos precisos, etcétera. Hay cosas comunes que atraviesan las trayectorias de ustedes y que tienen que ver con las relaciones también que establecen con el país, ¿no? Con los dos países, pero de todas maneras la experiencia es completamente diferente y la evolución también, los procesos personales y creativos de cada una y de cada uno también me parece que de que hoy se han mostrado completamente singulares, ¿no? Tiene que ver muchísimo con la historia personal, pero también con la evolución de las... Me parece que no lo abordamos mucho por cuestión de tiempo, ¿ah? Tenemos que parar, nos están diciendo, tenemos que cerrar. Fue corto, pero me parece que abierto a seguir conversando sobre esta experiencia del entre dos que ustedes comparten también con mucha gente, ¿no? Laura Huertas Millán, Camilo Restrepo, gente que viene y que se queda un tiempo y que vuelve, en fin, hay de todas maneras una dinámica contemporánea, me parece que tal vez es única con respecto a épocas pasadas y que tiene que ver con esa movilidad, ¿no? Con esas ganas también de desarraigo, como lo planteaba Pablo, o de rearraigo también, como lo planteas vos, Marcela, cuando decís que querés hacer películas en Francia, o me parece que la experiencia de Elvira y de Flavia también son muy singulares porque tienen que ver con una necesidad de fabricar y de aportar una memoria también a esos países, pero y que es posible hacerlo también por el hecho de estar afuera, ¿no? Que la relación que los cineastas brasileros y chilenos tienen con la memoria, tal vez sería buenísimo ponernos a discutir sobre eso, no es exactamente la misma. Bueno, en todo caso, muchísimas gracias a los 4 por este espacio, por compartir esas experiencias y bueno, esperamos reencontrarnos. Varias películas, Marcela está este año de jurado acá en Toulouse, varias películas de ustedes, la película de Flavia y hacía parte de ejercicios de memoria el año pasado en Cine Latino. La película de Pablo, como lo dijo Jenny, una película de Pablo está en este momento en la plataforma de Netflix. Y bueno, Elvira también ha pasado por Toulouse y esperamos que las próximas películas que están en construcción podamos verlas pronto. Mucha suerte a todos, a los 4. Y hasta pronto, les digo. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Amanda. Hasta pronto. Chao. Chao.